libro de Juan, donde hemos venido conociendo nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él también desea de cada uno de nosotros. Como lo dije la semana pasada, generalmente estábamos dando los versículos bíblicos saliendo por la pantalla, pero ahora no lo vamos a hacer así, solamente el versículo inicial. Ya después, si usted quiere corroborar los versículos, usted va al canal de YouTube, lo busca ahí, lo vuelve a escuchar y vuelve ahí a ver los versículos, porque yo he visto que cuando uno da una cita bíblica, los hermanos ahí al tiro a buscar ahí, a ver si es verdad lo que estoy diciendo o no, ¿ya? Pero para que eso nos distrae también, así que después usted lo busca ahí en la casita tranquilamente. Juan capítulo 19, vamos a leer de los versículos 31 al 37. Juan capítulo 19, de los versículos 31 al 37. Estos versículos sí van a aparecer en la pantalla, ¿ya? Así que sí. Pero es bueno también que se comparte y que se lea la Biblia también. Juan capítulo 19, versículos del 31 al 37. Si lo encontramos, lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 19, versículos del 31 al 37. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: miran al que traspasaron. Ese es el versículo, los versículos del día de hoy, donde vamos a estar hablando no solamente que Jesús es traspasado, hermanos, sino que vamos a hablar, o estamos ya hablando, sobre la muerte de Jesucristo. Aquí nos encontramos en una escena, hermanos míos, primeramente, si es cierto, terrible, es a la vez gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Porque es una muerte real. Después de que Jesús dice consumado es, después de haber dado la última oración de Cristo encomendando su espíritu al Padre, ahora viene el silencio de la muerte. Jesús ya ha exhalado el último suspiro aquí en su ministerio terrenal y su cuerpo está clavado sin vida ahí en la cruz. Los líderes religiosos, hermanos, aún no solamente les bastó la muerte de Jesús, no solamente les bastó el sacrificio, la agonía que tuvo que sufrir, sino que ellos querían deshacerse luego del cuerpo, porque el día siguiente era un día de solemnidad, era un día donde se celebraba la Pascua. Por lo tanto, ellos querían celebrarla adorando al Señor, adorando a Dios, pero no se habían dado cuenta que habían crucificado al Rey, al Mesías, al Hijo de Dios, aquel que vino a salvar por sus pecados. A ese lo habían crucificado. Y esto es tremendo, hermanos míos, porque van donde Pilato y lo primero que le dicen es:
apúralos, sácalos luego para que el día de mañana nosotros podamos celebrar la fiesta de la Pascua adorando y cantando himnos al Señor. Amén. Según la ley judía, ahí en Deuteronomio 21, capítulo 21, versículos 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire qué tremendo, hermanos míos. Había una ley que les prohibía esto y ellos querían cumplir esa ley cuando habían desobedecido toda la ley anterior. Habían chantajeado, habían tenido testigos falsos, que a todo esto Dios aborrece. Pero ellos lo habían inventado, lo habían hecho para llevar a cabo todos sus planes. Y van donde Pilato y le dicen: ya, pues Pilato, ayúdanos, porque ellos no querían hacer este trabajo, sino que querían que otros lo hicieran. Y van y hacen este trabajo de quebrarle las piernas a los que estaban crucificados. Recuerden que el que estaba crucificado, yo les expliqué, ellos estaban así medio en cuclillas, porque eso cuando, para que lo podamos entender, cuando crucificaban a una persona, los romanos querían que estuvieran días y días en agonía. Cuando el que estaba crucificado iba a respirar, hacía esto: levantaba sus piernas para poder respirar. Pero una vez que se le quebraban las piernas, ya era la muerte segura, porque iba a morir de asfixia, iba a morir de agonía, iba a morir de dolor. Y no solamente iba a morir, porque imagínense quebrarle las piernas a una persona. No se la quebraban así a lo simple, se la quebraban con martillos o con cosas de acero. Así eran para torturar a las personas. Y a Jesús lo que querían era deshacerse luego de él, para ellos poder celebrar la Pascua que iba a comenzar el día siguiente. Bendito su nombre, Señor. Y lo que pasa con el relato de Juan Santo, santo, santo Dios. es que Juan quiere dejarnos claro, hermanos míos, que los judíos en esta ocasión estaban más preocupados por las formas y las apariencias, pero habían olvidado realmente quién era el Mesías o la persona que estaban crucificando. Y muchas veces Dios, hermanos míos, nos quiere dar a entender que nosotros tenemos que cuidarnos de las apariencias o de querer aparentar algo. Jesucristo un rato antes le había dicho a los judíos ahí en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Solamente los judíos vivían de apariencia. La primera advertencia para nosotros es ser sinceros y honestos delante de Dios. A veces creemos o queremos presentarnos delante de Dios con apariencias, cuando Dios nos conoce por completo. Él sabe lo que ocurre en nuestro interior. Oh, vamos a la iglesia porque si no el pastor se enoja y estamos aquí como que, estamos sirviendo a Dios. No, si usted viene al culto, usted viene a adorar y a servir a Dios. No porque yo me vaya a enojar si usted no viene. Si usted viene al culto, hace una oración, es porque realmente usted desea y ama al Señor. No por lo que le digan. Es como cuando no voy a dar nombre, pero es como cuando se le dice: diga gloria a Dios, y saltan los hermanos y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Repiten lo que están diciendo, pero no lo sienten de corazón. La primera advertencia que el Señor le hace a los judíos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuidémonos, hermanos, de la religión que es solamente una cáscara, que abunda en palabras y rituales, pero sin vida, sin realmente ocupar el corazón y sin adorar a Dios con una adoración de verdad. Los soldados salen mandados por Pilato y al primer ladrón le quebran las piernas, estando vivos. Al segundo ladrón le vuelven a quebrar las piernas, también estando vivos. Pero cuando llegan a Jesús se dan cuenta que él ya estaba muerto. Por lo tanto deciden no quebrarle las piernas. Pero sí, uno de los soldados va y pone una lanza en su costado, donde sale
agua. ¿Y qué más? Y sangre. Agua y sangre. Perforó su costado. Aún, hermanos míos, aún en la cruz, Dios, hermanos míos, a través del sacrificio de Cristo, da a entender que todas las profecías en el Señor se estaban cumpliendo. La Escritura dice, hablando del Cordero Pascual, en Éxodo capítulo 12, versículo 46, no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. La Escritura estaba desde ya anticipando que los huesos del Señor no iban a ser quebrados. Señor. Y se cumple la profecía en ese momento. Amén. Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. El Salmo 34, versículos 19 y 20 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahí está hablando un salmo mesiánico de Jesucristo, que sus huesos no iban a ser quebrados. Su nombre, Señor. Por otra parte, el apóstol Juan cita al profeta Zacarías, cuando dice ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nuevamente una profecía antes que Jesús apareciera en escena, diciendo que su costado iba a ser traspasado. Hasta en el sacrificio de Cristo, hermanos, se cumplen las profecías referente al Mesías. Por eso 1 Corintios 15:3 dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nada de lo que ocurrió con el Señor fue improvisado. Todo tenía un propósito y estaba desde ya anticipado a través de la Escritura. Pero ¿por qué el apóstol Juan es enfático en señalar que Cristo fue traspasado? Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablan del costado traspasado de Jesús, solamente Juan. Pero ¿por qué el apóstol está siendo tan enfático en enseñar esto? 3 razones. Las primeras 2 las voy a dar ahora y la otra la voy a dar un poco más adelante. La primera es que en los tiempos de Juan había una llamada secta llamada docetistas. ¿Qué significa esto? Que ellos esta secta pensaba que todo lo material era malo. Me suena esto. No, usar celular es malo, es pecado. Tomar la micro es pecado. Tocar la batería es pecado, y empiezan a buscar todo lo malo, todo lo material es malo, mientras que lo espiritual es bueno. Por lo mismo, estas personas negaban que Jesucristo tuviera un cuerpo humano y sostenían en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, que solamente Cristo tenía una apariencia de humanidad. Por lo tanto, el apóstol Juan lo que le interesa es dejar muy claro que Jesús sí tuvo un cuerpo humano. Por eso él dice ahí en 2 de Juan, versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Cristo vino en forma humana y fue humano. Por lo tanto, su muerte, hermano mío, fue real. Lo segundo que quiere dejar en claro el apóstol Juan es que al ser traspasado por una lanza de su costado, daba evidencia adicional que su muerte fue real. Porque si solo hubiera estado vivo, ¿qué hubiera salido del costado de Cristo? Solo sangre. Solo sangre. Pero cuando alguien muere, esa sangre dicen que se empieza a acumular y empieza también a formarse en agua. Por eso cuando es traspasado Cristo, sale, y Juan lo dice, sale agua y sangre. Además agrega que no solamente se desvaneció Cristo, no solamente se quedó dormido, como por ahí dicen en una película, que Cristo se desmayó y que después de un momento volvió en sí, se bajó de la cruz y salió caminando como si nada. La tentación de Cristo, esa película habla de eso.
Juan quiere dejar en claro que no, que Cristo sí fue muerto al declarar que su costado fue traspasado. Sí, Señor. Sin una muerte real, hermanos, no podría haber habido un sacrificio verdadero. Sin una muerte real, no podría haber habido resurrección genuina. Sin una muerte real y una resurrección verdadera, el cristianismo, o lo que nosotros creemos, hermano, estaría cimentado en la arena. Por eso el apóstol Juan quiere dejar en claro que sí, Jesucristo fue hombre, pero a la vez que murió de verdad. Y esto nos debe conmover. ¿Sabe por qué? Porque la muerte de Cristo fue real y se cumplió así lo dicho por la boca de Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 8. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nuevamente se cumplen las profecías que habían o hablaban del Mesías. Pero no solamente fue una muerte real, sino que también fue una muerte única. Jesús anterior, en el capítulo 14, versículo 6 de Juan, había dicho: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y algo ocurrió en el momento cuando Cristo muere. Vimos una parte el día de ayer. Lo primero que ocurre cuando Cristo muere, hermanos míos, es que el velo del templo se rasgó en dos. Y es explícito Juan en decir que es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y esto, hermanos, tiene un gran significado espiritual. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz, Cristo estaba consumando un nuevo pacto en su sangre. Todos los símbolos, todas las sombras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, estaban quedando obsoletos. Con su templo, con el sistema de sacrificio, incluyendo el velo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Cuando Dios le da la instrucción a Moisés de levantar el tabernáculo y de comenzar a hacer los artículos que habían ahí, el lugar santo y el lugar santísimo y el velo, fue todo, hermano, idea de Dios, no provino del hombre. Los aromas que se usaron, los utensilios que se usaron, las medidas que se usaron fueron puestas por Dios, no por el hombre, porque estaba tipificando a Jesucristo, a su cuerpo y a su venida y a su salvación. Y el velo, hermano, simbolizaba que solamente los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo. Solamente el sumo sacerdote estaba autorizado para entrar al lugar santísimo, donde figuraba la presencia de Dios a través del arca, a través del pacto. Y cuando el velo es rasgado, significa que usted y yo hoy día podemos entrar a la presencia de Dios libremente. No tenemos obstáculo para poder llegar, orar y conversar con nuestro Dios. Cuando Cristo muere, lo primero que ocurre es que el velo se rasgó en dos. Pero también dice la Escritura que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabe lo que significa eso? Es una señal del poder de Dios sobre su creación. En especial cuando Dios visita con juicio. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Cuando Dios, hermanos, habla, cuando Dios visita, la tierra tiembla. No me vayan a decir que hoy día entonces Dios visitó Chile porque hubo un temblor. No vayan a estar pensando eso. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo en ese momento? Dios estaba derramando su ira sobre su Hijo. Él pagó los pecados por nosotros. Él recibió la ira de su Padre por usted y por mí. Por eso la tierra tiembla.
Señor. Pero también estaba desatando el juicio sobre esa nación porque habían rechazado al Hijo de Dios. Sí, Señor. El terremoto también es presentado, sobre todo en Apocalipsis, como un signo claro de juicio. Dice la Escritura que también se abrieron unos sepulcros y resucitaron algunos santos, es decir, personas que vivieron piadosamente según la ley de Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo en el capítulo 14? Yo soy la resurrección y la vida. Y su muerte, hermanos, reveló ese poder sobrenatural. Tanto que aún así, Él resucitó con su muerte, resucitó a alguno de los santos. Y más encima, esto fue visto por muchos, por los que estaban en ese momento. Pero no solamente ocurrió eso, sino que también hubo tinieblas sobre la tierra por 3 horas, más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana hubo tinieblas en la tierra. Y alguien me va a decir, las tinieblas tienen que ver con Satanás. Aquí estamos hablando de Dios. Las tinieblas sobre la tierra son señales de juicio y de la ira de Dios sobre la humanidad. Recuerden, una de las plagas de Egipto fueron las tinieblas. La muerte misma de Jesús y todas estas señales sobrenaturales produjeron, hermanos, un gran impacto en las personas que estaban ahí. ¿Se acuerdan del centurión? Aquel que estaba ahí al lado, aquel que estaba custodiando a Jesús en la cruz. Cuando ocurre esto, su expresión fue decir, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y los que estaban ahí deben haberse salido arrancando y haberse salido persinando, porque cuando ocurre algo, hoy día yo vi a varios en la feria persinarse y acordarse de Dios. Inclusive uno iba echando grosería y cuando ocurrió esto, ¡ay, Dios mío! Haciéndose como persinándose. Me imagino la gente de allí, al ver estas señales, hermanos, poderosas, salieron arrancando y diciendo, Dios, ayúdame. Es increíble que un soldado pagano que supuestamente a lo mejor estuvo en la flagelación en contra de Jesús, lo terminó reconociendo como el verdadero Hijo de Dios. Aleluya. Esa muerte, hermanos míos, fue única porque se dio en el momento único. Cristo dijo, esta es mi hora, para esto he venido. Era también la hora de cumplir todas las profecías referentes al Mesías. Los tipos y los símbolos del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en ese momento. Era la hora de la victoria sobre el príncipe de este mundo y sobre el pecado. La hora de desechar lo viejo y recibir lo nuevo. Aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Lo viejo queda pasado. Era la hora de la redención, donde Dios había prometido salvación para su pueblo y se estaba haciendo real con la muerte de Jesús. Era la hora de la gloria, donde Jesús iba a ser glorificado con el Padre, donde Dios se iba a reconciliar con los hombres. Mire lo que estoy diciendo. Ay, yo me voy a reconciliar con Dios. No, Dios se reconcilia conmigo. Él ha hecho todas las cosas para poder reconciliarnos con nosotros. Porque dice la Escritura que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Ay, pero yo lo busqué. No, Dios vino a su encuentro. Dios lo buscó a usted. Era la hora de reconciliarse con los hombres. Era la hora de la crucifixión, luego era la hora de la resurrección, de la ascensión y de la coronación. No fue un periodo corto, no fue un periodo de una hora, fue un tiempo, un proceso donde el clima llegó de la muerte a la resurrección y a la gloria. Gloria a Dios. Pero también era una muerte para dar vida. Santo es su nombre. Y aquí entro en el tercer punto que dejé pendiente en delante. El apóstol Juan enfatiza
que el costado de Jesús fue traspasado, donde sale sangre y agua que salen de su costado. Y esto, hermanos míos, está tipificando, simbolizando la purificación y el perdón de los pecados a través de los sacrificios que se hacían antiguamente. Así es, Señor. Cuando se expiaba un animal, cuando se mataba o se presentaba un animal en favor de los pecados del pueblo, dice que la sangre limpiaba o cubría nuestros pecados. Y el agua es para limpiar y santificar nuestra vida. Jesucristo fue traspasado, aún su sangre y su agua sacada de su costado fue para darnos vida, fue para limpiarnos, fue para producir en nosotros una nueva criatura. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Zacarías capítulo 13 versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nuevamente, a través del costado de Cristo traspasado se cumplen las profecías. La muerte de Cristo es una muerte única, porque esa muerte trajo vida. El ángel, cuando se presenta a María, le dice: le vas a llamar Jesús, que significa Salvador, ya que éste va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y la forma en que el mundo es salvo a través de Cristo es por medio de su muerte. Su muerte, hermano, es la fuente de vida espiritual para el mundo. No hay otra muerte que tenga ese efecto. Cristo es el único quien puede salvar a multitudes incontables a través de su muerte. Y es porque en su vida tiene un valor infinito. Él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros identificarnos con Él? Para que se cuente que Él tomó nuestro lugar. Nos identificamos con Él por la fe. Es por la fe que nos apropiamos de los sacrificios de Cristo. Es como si nosotros pusiéramos nuestro nombre y nuestro apellido y lo claváramos en la cruz. Por la fe en Cristo es que usted y yo podemos alcanzar salvación. Amén. Por eso Pablo en Gálatas 2, versículos 19 y 20 pudo decir: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Gracias, Señor. La muerte de un ser humano, a pesar que haya sido la más heroica o digna de gran admiración, siempre constituye una tragedia. Siempre implica que la muerte lo venció. Pero en Cristo, hermano, no ocurrió eso. La muerte fue vencida. Amén. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Así es, mi Señor. Una verdad central para un discípulo es que no hay vida sin muerte. No hay corona sin cruz. A menos que nosotros estemos dispuestos, hermanos, a morir por el pecado, a crucificar todo lo que nosotros queremos y anhelamos para nuestra carne, no tendremos vida. Así es, mi Jesús. Escúcheme bien, sin muerte no hay vida. Y cuando usted viene a Cristo, usted viene a morir. Cuando usted baja a las aguas, usted viene a morir. Usted está diciendo: muerto para el mundo, pero ahora vivo para Dios. No hay vida verdadera sin antes haber muerto. ¿Qué se parece nuestra realidad? ¿Somos un sacrificio vivo o más nos parecemos a una pieza de colección? ¿Se ha fijado esos autitos que a veces la gente compra y los guarda? Ni siquiera los saca del envase. Y con los años usted lo va a ver y está intacto. A veces nuestra vida es así. No queremos sufrir. No queremos tener raspaduras.
Queremos mantenernos en nuestro envase. Tengamos cuidado, iglesia, ya que puedes admirar la doctrina de la obra de Jesús. Podemos creer en su palabra, que su palabra nos da consuelo, incluso que nos guía, pero aún así no haber muertos a nosotros mismos. Amar nuestra vida como es, con nuestros placeres, con nuestra idea, es una rebelión ante la soberanía de Dios. Es hacerle caso a Satanás cuando le dice a Eva: seréis como dioses. Quien ama su vida es aquel que tiene como meta máxima agradarse a sí mismo. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Falta una frase ahí. Esta yo le voy a pedir que la coloque ahí en el hermano. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué más dice? Mire, las versiones más antiguas dicen: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Por eso les dije, falta una frase. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor. Ahora vienen unas preguntas. ¿Hemos muerto al pecado? ¿Hemos muerto a ser nosotros mismos y vivir para nosotros? ¿O nos hemos entregado por completo al Señor? ¿Hemos renunciado a vivir según nuestro propio criterio, según nuestras propias normas, sometiéndonos a la Escritura? Por ahí yo he escuchado a varios de otro lado, no de acá. Ayúdanos, Señor. Cristo me tiene que querer como soy. Así soy yo, dicen algunos. Así soy yo. No tenemos que ser así. ¿Qué dice nuestra vida? ¿Qué dice nuestro día a día? ¿Qué dicen nuestras prioridades? Muchos podrán decirme amén a todo lo que he hablado. Podrán incluso reconocer que deben morir para sí mismos. Pero cuando llega la hora de aplicar esto concretamente a sus vidas, inventan excusas. Levantan razonamientos cojos, justificados, absurdos. Es que soy pecador, es que no puedo cambiar, es que me gusta la carne, es que por allá me dijeron que yo podía hacer esto, vivir en la carne y vivir en el espíritu. Hermanos, si no morimos todos los días, si no nos sacrificamos todos los días ante Dios, Dios no puede hacer la obra en medio de nosotros. Estamos en la época de la comodidad. Estamos en la época del egoísmo. ¿Y cuánto ha afectado esto a la iglesia? Hermanos míos, no basta con decir, sé que debo morir. Tienes que hacerlo. Amén. No basta con decir, sé que tengo que dejar esto. Tienes que hacerlo. Sí, Señor. O andas en la carne o andas en el espíritu. O sirves a Dios o sirves al diablo. Amén. Ay, pastor, ya se puso estricto. No, la Escritura dice que eres hijo de Dios o eres... Hijo de Dios. Así es. Díganle ustedes, yo no lo voy a decir. O eres hijo de Dios o eres... Hijo del diablo. Así dice la Escritura, no lo digo yo. O eres luz o eres tinieblas. O eres discípulo de Cristo o eres discípulo del mundo. No hay término medio. Amén. Así es. Dios. No es solamente saber que tengo que morir, tengo que hacerlo. Amén. El mensaje de hoy día en el mundo es: cumple tus sueños. Lo único que importa es tu felicidad. Cosas por el estilo. Vea mensajes en YouTube. Oh, Dios te va a dar todo lo que le pida. A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres riqueza? Dios te lo va a conceder. Ese es el mensaje que escuchamos, pero no es el mensaje que aparece en la Escritura. Así es, Señor. Somos hoy en día una generación que le gusta la comodidad y le gusta el bienestar. Amén.
No hable de sacrificio. Pastor, no hable de lucha, no hable de esfuerzo. No hable de llanto, no hable de persecución. Hable de cosas bonitas. Cuando la Escritura dice que nosotros vamos a sufrir penalidades, vamos a ser perseguidos, la gente nos va a rechazar, e inclusive hasta nuestra propia familia nos puede rechazar por servir a Cristo. Pero sabe, hay mayor ganancia en Cristo que en las cosas del mundo. Pero si yo les predicara lo que les gusta, llena la iglesia. Y saltarían, y danzarían, y gritarían. Si les predicara lo que les gusta, lo que les apasiona. Poderoso es su nombre, Señor. Debemos aprender a morir, hermanos. Y no es algo que hagamos una vez en nuestra vida. La Escritura dice, toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día. Cada día yo debo morir para agradar a mi Señor. Cada día debo sujetar esta carne para agradar a mi Señor. Cada día debo rendirme postrado a los pies de Cristo para agradarle solamente a Él. Porque si no, la muerte de Cristo en mí fue en vano. Porque si no, la muerte de Cristo en usted fue en vano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y no es tomar la cruz enojados. No es tomar la cruz criticando o reclamando contra el Señor. Pucha, que a mí me gusta esto y tengo que hacerlo. El que toma la cruz la toma con gozo. La toma con alegría. Porque sabe el precio que pagó Jesús por su vida. Cristo no nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos para que Él nos salve. Él nos salvó para que nosotros nos podamos negar y darle retribución a Él. Y alguien a lo mejor va a decir, es que mi pecado es muy grande. No puedo dejarlo. ¿Qué Dios me va a perdonar? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay a lo mejor alguien, pastor, hice esto, algo malo, tremendo. Aún así Dios puede perdonar tu vida. Ese costado fue abierto para dar perdón, dar salvación, purificar y salvar y limpiar nuestra vida. Dice la Escritura que Él limpia nuestra vida a través de la palabra. En su costado, hermanos, hay una fuente de vida donde ahí fluyó la sangre que compró la salvación para todos los que creen. ¿Quieres venir? Él dice que aquel que viene, Él no lo echa fuera. Él dice que su mesa está servida, que vengas y compres, comas pan y no pagues ni uno, porque el precio ya fue pagado. Se siente sucio, tanto que piensa que nada lo puede limpiar, ni el sol, ni el cuy, iba a decir aquí, ni nada de esas marcas que vemos, el lomo de aromático, y hay un montón de variedades. Y aunque compre el detergente más caro, va a poder limpiar su corazón solamente la sangre de Cristo. Ese costado fue abierto. Esa agua que emana de Cristo es para limpiar toda mancha que hay en nuestro corazón. Cristo, solamente Cristo es el único quien puede lavar nuestra alma y purificar nuestra conciencia para que nos podamos acercar a Dios con plena libertad y confianza. Y una vez que hemos sido lavados y santificados por Cristo, estamos llamados a vivir entonces para Él todos los días de nuestra vida. Sí, Señor. Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 dice: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Cristo es solamente, Cristo es digno.
Él nos redimió con su sangre. Nos compró para Dios cuando éramos esclavos de la maldad, cuando éramos esclavos de las tinieblas, cuando nuestra vida estaba muerta en delitos y pecados. Amén. Gracias, Señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Gracias, Jesús. Si el sacrificio de Cristo Tu amor es grande. no es capaz de motivarnos a vivir completamente para Él, nada lo va a hacer. Ni la música, ni los programas, ni la entretención, ni las actividades, nada nos va a mover a vivir nuestra vida y rendirla delante de Él. El Evangelio, hermano, solamente es suficiente. Y eso nos lleva a entender que debemos morir todos los días para Dios. La pregunta es, ¿estamos muriendo? Nos conoce como nadie, nos conoce. ¿Estamos sacrificando nuestra carne? ¿Le hemos entregado nuestros pecados con nombre y apellidos? ¿O solamente usted ora y le dice, Señor, perdona mis pecados y listo? Dios está esperando que usted y yo le entreguemos todos los días. Señor, perdóname por fallarte, perdóname por mentir, perdóname por hacer esto, perdóname, Señor, límpiame. Yo quiero consagrarme, quiero agradarte a ti, quiero buscarte a ti, quiero solamente servirte a ti. Amén, amén. Y ahí el Espíritu de Dios vendrá y nos limpiará una vez más. Y reina para siempre. Termino con este versículo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, 10 y el versículo 12. Tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste, que es lo mismo que compraste para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Pero Él está esperando que usted y yo le demos la gloria y la alabanza, no solo de palabras, sino que también con nuestra vida. Sí, Señor. ¿Quién es su Señor? Gracias. No me conteste. ¿Quién es su Señor? Somos de santo. ¿El mundo o Cristo? ¿Quién es su Señor? ¿La carne o Cristo? ¿A quién quiere agradar usted? ¿A mí? No. ¿A la iglesia? No. ¿A quién quiere agradar? ¿A su entorno? ¿A su familia? ¿A su esposa? ¿A su pareja? ¿A sus hijos? ¿A quién quiere agradar usted? Si usted agrada a Cristo, Cristo, hermano, va a seguir manifestando su gloria en su vida, va a transformar su vida, va a llevar y va a limpiar su vida todos los días. Pero si usted se empieza a agradar a usted mismo, usted está haciendo también como lo hicieron los fariseos en ese tiempo, rechazando a Cristo. Y aquel que rechace a Cristo, hermano, ya saben las consecuencias. Así que no le pida, ay Señor, ayúdame en esto otro, cuando tenga un problema. Pero si usted sigue a Cristo, se entrega por Cristo, vive por Él, todo lo que pidiereis al Padre en su nombre os será concedido. Cierre sus ojos, hermanos. Y recuerde que el costado de Cristo fue traspasado por amor a usted. Que el costado de Cristo fue traspasado por amor a usted, por misericordia para usted. No piense en otro, piense en usted, en lo que Cristo hizo por usted. Su muerte produce vida, su muerte produce esperanza,